En el vídeo anterior vimos cómo podíamos mostrar por pantalla el texto "mi nombre es" y mostrábamos un nombre y un apellido que recuperábamos de un archivo en formato JSON en el cual habíamos guardado previamente dicho nombre y dicho apellido. Vamos a comenzar a hablar sobre el testing y a ver un par de ejemplos simples de testing, de cómo podemos utilizarlo en nuestros programas o en nuestro código. El testing nos va a permitir, en cierta manera, asegurarnos de que nuestro código va a funcionar tal y como esperamos que lo haga, sin la necesidad de tener que probarlo directamente sobre el programa que estamos desarrollando. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar el testing en Python es instalar una librería de terceros que se llama PyTest. Y para ello, en mi caso, por ejemplo, yo utilizo Linux y la versión de Python que utilizo es Python 3, concretamente la versión 3.10.12. Bien, pues para poder instalar esta librería deberíais de instalar una serie de librerías que son Python 3-dev, Python 3-pip y Python 3-vmp. Y una vez hecho eso, pues podemos instalar la librería PyTest. Una vez que ya la tenemos instalada, en este caso sería la versión 7.4.0, ya podemos empezar a ver los ejemplos de testing. Bien, como decíamos, en el vídeo anterior hicimos un programa que podía leer una serie de datos de un fichero de JSON y nos mostraba en la pantalla el texto "mi nombre es", en este caso Antonio López, que eran el nombre y el apellido que habíamos guardado en un archivo JSON. Bien, vamos a conseguir el mismo efecto. En este caso vamos a definir una función sobre la que haremos testing y nos mostrará o conseguiremos el mismo resultado. Para ello teníamos un archivo o un módulo al que habíamos llamado functions con una serie de funciones y vamos a aprovechar este módulo y vamos a definir aquí una función a la que vamos a llamar getFullName, que va a recibir dos parámetros, en este caso el nombre y el apellido, y lo que va a hacer es devolvernos una cadena de texto concatenando el nombre y el apellido. Bien, una vez que hemos hecho esto, esta función la utilizaríamos en nuestro programa, concretamente en esta parte. Crearíamos una variable a la que íbamos a llamar fullName, que contendrá, bueno, antes que nada, debemos importar desde el módulo functions la función que vamos a utilizar, que va a ser getFullName. Ahora sí, creamos una variable a la que vamos a llamar fullName, que contendrá el resultado de llamar a la función getFullName, a la que le vamos a pasar, como hemos dicho, dos parámetros, que va a ser el nombre, en este caso el nombre que tenemos en la lista person, y un segundo parámetro que va a ser el apellido. Bien, y aquí en nuestro programa, en vez de pasarle ahora estas dos variables, simplemente le pasaríamos la variable fullName. Nos sigue funcionando y vemos cómo nos muestra "mi nombre es Antonio López". Bien, pues el testing nos va a servir para probar esto sin la necesidad de tener que ejecutar el programa. Para ello lo que vamos a hacer
Una vez que ya hemos definido nuestra función, es crear un archivo de testing que necesariamente siempre va a tener que comenzar con la palabra test-bajo y podemos llamarlo a continuación como queramos. En este caso lo vamos a llamar full name. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es, desde el archivo o del módulo functions, vamos a importar la función getFullName para poder utilizarla. Y ahora vamos a definir una función que también necesariamente tiene que comenzar con la palabra test-bajo y la vamos a llamar testFullName. Vamos a crear una variable que va a ser fullName, que contendrá lo que nos devuelva la función getFullName, a la que le vamos a pasar dos argumentos. En este caso podría ser, por ejemplo, Eduardo, que sería el nombre, y el apellido Sánchez, para que no sea igual. A continuación vamos a crear una session indicándole que nuestra variable fullName va a ser igual a Eduardo Sánchez. Bien, en la definición de nuestra función, aquí le vamos a indicar que utilice el método title para que nos ponga en mayúsculas la primera letra de cada palabra, en este caso del nombre y del apellido. Y en nuestro archivo de test, aquí no haría falta que lo pusiésemos, que lo pasáramos así en mayúsculas, porque ya cuando nos lo devuelva la función lo va a hacer en mayúsculas. Y en la comparación sí que deberíamos de ponerlo en mayúsculas. Lo he puesto en minúsculas para comprobar que al ejecutar el test pues va a fallar, porque esta condición no se va a cumplir. El valor que contenga la variable fullName no va a ser igual a la cadena de texto que tenemos a la derecha. Bien, simplemente ahora para ejecutar nuestro test le pasaríamos el comando pytest y vemos como aquí se ejecuta el test y nos muestra una serie de información. Aquí comenzaría el test, nos va a decir la plataforma sobre la que se está ejecutando, la versión de Python que estamos utilizando, la versión de la librería PyTest, el directorio donde se encuentra o donde estamos realizando el test. Aquí nos está indicando que estamos comprobando en este caso una función. Este sería el nombre del archivo que contiene la función que estamos comprobando. Y aquí nos está indicando que el test ha fallado. Y entonces aquí vemos la información que nos arroja para ver dónde hemos fallado. Y si nos fijamos, vemos que aquí al ejecutar en la session nos está indicando que el texto que deberíamos de obtener sería Eduardo Sánchez, que es el que nos está devolviendo la función, con las letras E y S en mayúsculas, y nosotros le hemos indicado que tiene que ser igual a la cadena de texto Eduardo Sánchez, pero en minúsculas. Aquí nos está indicando dónde tenemos la diferencia. Vemos que nos indica con una fecha que la letra E de Eduardo está en minúsculas y la S de Sánchez está en minúsculas cuando debería ser en mayúsculas. Bien, esto lo he hecho así porque quería mostraros la información que nos muestra el test cuando falla, para que nuestro test pasase la comprobación. Aquí simplemente indicaríamos mediante el método title que nos ponga esta cadena de texto en mayúsculas en la primera letra de cada palabra. Y si volvemos a ejecutar nuestro test,
Vemos como ahora ya nos indica que el test ha sido pasado y aquí nos lo indica mediante un punto a continuación del nombre del archivo, en este caso que contiene la función que estamos comprobando. Vamos a imaginar que queremos que nuestra función contemple la posibilidad de poder pasarle un tercer argumento, en este caso el segundo apellido. Para ello vamos a hacer una modificación en la función. Le vamos a indicar que debe de recibir un tercer parámetro. Y simplemente le indicaríamos aquí que queremos que nos muestre el segundo apellido. Bien, si volviésemos al código y aquí le pasásemos un tercer argumento, pues no funcionaría. Pero si ejecutamos nuestro test ahora, vemos cómo no lo ha pasado y nos está arrojando un error. Nos dice que el argumento lastName2 es un argumento requerido y no se lo estamos pasando. Bien, si modificásemos el test podría pasarlo, pero de lo que se trata no es de modificar el test, de lo que se trata es de que nuestro código pase el test. Esto lo podríamos solucionar haciendo opcional el tercer argumento. Y aquí deberíamos de indicar que en el caso de que le pasemos el tercer argumento, ejecute esta línea de código. Y en caso contrario, que solo nos muestre el nombre y el primer apellido. De esta manera, si vamos a ejecutar el test de nuevo, vemos que ahora sí que lo pasa. ¿Cómo podemos comprobar que si le pasamos un tercer argumento, la función va a funcionar? Bueno, pues podemos añadir un nuevo test. Crearíamos una nueva función a la que vamos a llamar, por ejemplo, lastName2. Aquí volveríamos a crear una variable a la que llamaríamos fullName. Llamaríamos de nuevo a la función getFullName y en este caso le vamos a pasar un nombre, apellido y el segundo apellido. Crearíamos una session indicando que el contenido de la variable fullName en este caso debe ser igual a Eduardo Sánchez García, que sería el ejemplo que estamos probando. Bien, en este caso deberíamos de utilizar aquí el método title de nuevo, porque si no, no pasaríamos el test. Vamos a probarlo. Y vemos como ahora nos indica que hemos ejecutado, en este caso, dos items, que serían las dos funciones que están contenidas en nuestro archivo test fullName, y vemos que aquí ahora en vez de un punto tenemos dos puntos, con lo cual nos está indicando que hemos pasado dos assertions. Y si venimos a nuestro código y aquí
Le pasamos, por ejemplo, el apellido García como tercer argumento. Al ejecutar el programa, vemos que nos muestra mi nombre es Antonio López García, con lo cual está funcionando correctamente. Y si no le pasamos un tercer argumento, solamente nos mostraría mi nombre es Antonio López. Con lo cual el testing nos está, en cierta manera, como hemos dicho al principio, asegurando que nuestro código se va a comportar como queremos que lo haga, sin la necesidad de probarlo directamente ejecutando el programa. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Como siempre, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.